El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy María Bludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. 2 catedráticos del recinto universitario de Mayagüez participaron en el importante proyecto internacional denominado 1000 genomas. Precisamente, recientemente se publicaron los resultados de esta investigación. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este interesante proyecto internacional se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado. Él es catedrático del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez y nuevamente le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Encantado de estar aquí nuevamente en Foro Colegial. Recuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos hablando del inicio del proyecto 1000 genomas. Sí. Para propósito de aquellos que todavía no conocen muy bien sobre este proyecto, antes de hablar lo que está pasando hoy en día, cuéntenos un poco de la trayectoria de ese proyecto, cómo surge. Bueno, este es un proyecto de carácter internacional que está liderado por 3 grandes instituciones reconocidas mundialmente, como son el Instituto Nacional de la Salud de Washington, D.C., también está el Wellcome Trust Sanger Institute del Reino Unido, y está el Instituto Genómico de Beijing. Así que Inglaterra, China y los Estados Unidos se han unido para este proyecto que se denominó 1000 genomas porque inicialmente se estaba pensando que iban a determinar el código completo del genoma de 1000 personas en el mundo. Eso ahora se ha expandido y los planes son de secuenciar más de 2000. Recientemente se publicó la secuencia de aproximadamente 1000, los primeros 1000, en lo que se está llamando como la fase 1 del proyecto. El proyecto va a tener un total de 3 fases. Y en esta fase 1 están varias poblaciones del mundo, entre ellas la de Puerto Rico. El propósito de este proyecto es crear un catálogo. Para los efectos es como hacer una biblioteca. Usted sabe que en una biblioteca uno pues cataloga los libros, no solamente los libros están allí, sino que hay un mecanismo para uno llegar a la información que uno está buscando. Pues eso es lo que ellos están haciendo con la información genética de estas personas, que estas son anónimas, claro está, pero que usted sabe si vienen de Malawi, si vienen de Gambia, si vienen del Reino Unido o si vienen de Puerto Rico. De tal manera que cuando usted busca esa información, va a conocer variantes genéticas que antes no existían. Antes de este proyecto se conocían alrededor de 15 millones de polimorfismos o variantes genéticas en todo el mundo. Hoy día ya se conocen más de 38 millones. Y eso en gran medida es gracias a este esfuerzo, que tenemos que decir que ha aumentado sus metas, ¿verdad? Sus metas se han expandido grandemente en cuestión de unos 2 o 3 años, gracias a los avances en la tecnología. Recordamos que cuando se secuenció el genoma humano por primera vez, costó $1000 millones. Ya se espera que para el año que viene un genoma cueste solamente $1000. Es decir, que se habrá reducido su costo en un periodo de 10 años, se habrá reducido su costo en 1 millón de veces, ¿verdad? De ser de $1000 millones a ser solamente $1000. Profesor, para repasar el curso de genética que usted nos da cada vez que viene para acá, para propósito de los amigos que por primera vez están escuchando sobre este proyecto, ¿qué es eso de código completo y de secuenciar el genoma? Bueno, los seres humanos tenemos aproximadamente 20.000 genes. Los genes son una unidad de información hereditaria. Es lo que nosotros le enviamos a los hijos para que ellos se parezcan a nosotros.
Y siempre están en 2 copias. Y una copia viene del padre y la otra copia viene de la madre, ¿verdad? Para nosotros es particularmente llamativo este catálogo, porque usted sabe que los puertorriqueños somos producto de un mestizaje, un proceso de mestizaje amplio. De hecho, de todas las poblaciones que se han estudiado con bastante detenimiento, yo diría que la que mayor grado de mestizaje tiene es Puerto Rico. Y ese mestizaje pues es algo que ha sido bien poco estudiado. Cómo las variantes genéticas que vienen de África interaccionan con las variantes genéticas que vienen de Europa y con las variantes genéticas de indígenas de Puerto Rico, todavía es un gran misterio y creemos que hay un campo que está ahí empezando a ser, esperando a ser inaugurado al respecto. Hablando un poquito más de la genética, siempre de cada cromosoma, ¿no? El cromosoma es la molécula donde están estos genes. Entonces siempre estos cromosomas están en 2 copias. Y uno viene de la madre, otro viene del padre, ¿verdad? Pero entonces, si yo recibo uno de mi padre, ese cromosoma de mi padre yo nunca voy a enviarlo íntegro a mis hijos, sino que intercambia pedazos con la versión que trae de mi madre. Eso se llama recombinación. Así que lo que yo lo envío a mis hijos es una copia de ese cromosoma, pero no es ni la del padre ni la de mi madre, sino que es una combinación de ambas. Eso es lo que en genética llamamos recombinación. Y si mi padre era africano y mi madre era europea, pues entonces vamos a tener un cromosoma que parte es europeo y parte es africano. Entonces, algo que se ha iniciado y que de hecho ya hemos avanzado más de lo que yo creía que íbamos a avanzar, es en definir en todo el genoma puertorriqueño aquellos pedazos que son de origen africano, aquellos que son de origen indígena y aquellos que son de origen europeo. De tal manera que cuando ahora descubrimos una variante, podemos decir si viene de África, si es de aquí, de los taínos, o si es de Europa. En términos generales, con relación al proyecto holístico, ¿cuán importante es conocer estas variaciones genéticas que se aspiran a buscar con esta investigación? Bueno, el propósito del proyecto es hacer ese catálogo, ¿no? Así que está ahí, para que los científicos entonces tengan una herramienta, ¿verdad? Tengan una grandísima biblioteca en donde buscar estas variantes. Y recientemente han salido publicados ya artículos científicos que tienen que ver con estudios que han utilizado esta herramienta creada por el proyecto 1000 Genomas para descubrir, por ejemplo, genes que dan resistencia a la malaria. Uno de ellos tiene que ver con una proteína que saca los iones de calcio de los eritrocitos o de los glóbulos rojos. Otro tiene que ver con el revestimiento de los vasos sanguíneos. Y el hecho de que se puedan descubrir que esas variantes existan y que esas variantes tienen el efecto de resistencia contra la malaria, da a los científicos conocimiento de cómo la malaria puede ser batallada y cómo entonces se puede quizás diseñar medicamentos para tratar a personas que ya estén sufriendo esta enfermedad. Profesor, ¿cómo se inserta Puerto Rico en este estudio? Porque sé que aunque es internacional, no necesariamente están representados todos los países. No están todos los países y de hecho inicialmente Latinoamérica completa iba a quedar fuera. Yo creo que en gran medida debemos de verle esto al doctor Carlos Bustamante. Él en aquel tiempo estaba en la Universidad de Cornell, ahora está en la Universidad de Stanford y él siempre ha estado en el comité timón del proyecto 1000 Genomas y él abogó precisamente aduciendo a que los latinoamericanos conformamos la mayor minoría en los Estados Unidos y que ya para este tiempo, y hoy pues está bien confirmado, que los tratamientos que pueden estar diseñados para personas que tienen un origen principalmente europeo allá en los Estados Unidos no siempre son efectivos para los que son afroamericanos o para los que son hispanos. Entonces, esto es un tipo de discrimen, en donde tú inviertes dinero, el gobierno invierte dinero para estudiar la genética con propósitos medicinales de solamente la gente que tiene de origen europeo, ¿verdad? Así que él hizo abogó porque se incluyeran
poblaciones latinoamericanas, y entonces se ha incluido no solamente a Puerto Rico, sino también a mexicanos residentes en Los Ángeles, también una población en Medellín, Colombia, y otra más de Lima, Perú. Además de una población afroamericana en el suroeste de los Estados Unidos y también otra en Barbados. ¿Qué representa para usted y el profesor Tarazo Oleksic, que también trabaja con usted en este proyecto? ¿Qué representó para ustedes poder formar parte de este tan novel investigación? Bueno, muchísimo, porque cuando se aceptó incluir poblaciones latinoamericanas, el doctor Bustamante contactó al doctor Esteban González Borchardt, que es uno de los pocos científicos en los Estados Unidos que trabaja con poblaciones latinoamericanas, y resulta que yo soy un colaborador ya por muchos años con el doctor Borchardt. Así que el doctor Borchardt me llamó a mí y me pidió que yo dirigiese la recolección de muestras en Puerto Rico, que inicialmente estaba para la segunda fase del proyecto. Se insertaron desde el principio entonces. Bueno, nos insertamos a tiempo para entrar en la segunda fase. Okay. Pero gracias al entusiasmo de los estudiantes que tomaron las muestras, y también tengo que añadir a la doctora Julie Dutil, de la Escuela de Medicina de Ponce, que asistió de una manera fundamental en estos esfuerzos, las muestras se tomaron en tiempo récord. Y entonces nos adelantaron y nos pusieron en la fase 1. Entonces hoy que sale publicada la fase 1, sale publicado también los resultados de Puerto Rico. ¿Y cómo fue esa fase en el caso de Puerto Rico? ¿Cuántas muestras tomaron y qué tienen hasta el momento? Bueno, en total nosotros tomamos 140 muestras. Okay. Sí. Ahora, en el proyecto hasta ahora solamente han salido 55. Sin embargo, han sido 55, son suficientes porque cada individuo tiene 2 cromosomas, así que tenemos 110 copias de cada cromosoma, 110 copias de cada gen, en Puerto Rico. Y ha servido para descubrir varias cositas que hay en Puerto Rico. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que las muestras se tomaron en pareja, es decir, a marido y mujer. Y tenían que no ser familiares. Tú sabes que en Puerto Rico pasa muchas veces que marido y mujer son primos, por ejemplo. Primos, sí. Sí. Pero tenían que no ser familiares. Y aun cuando no son familiares, pudimos encontrar una correlación entre las proporciones de ascendencia de ella y de él. Es decir, si ella tenía más de europeo, pues él también. Si ella tenía más de indígena, él también, ¿verdad? Y lo de africano también salió, aunque no estadísticamente significativo. Es decir, que eso lo que sugiere es que los puertorriqueños, aunque muchos de nosotros no damos cuenta, sí, de alguna manera estamos detectando algo sobre la ascendencia de las personas, y nuestra selección de pareja tiene algo que ver con eso. Bien interesante, profesor, sí. Y quiero que me siga hablando de esos resultados preliminares luego que regresemos de esta pausa, porque ya tenemos que ir al corte. Así que no se retiren, en breve regresamos. Y de regreso a Foro Colegial, soy Mariam Ludim Rosa, estoy compartiendo con el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado. Él es catedrático del Departamento de Biología y uno de los investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez, en conjunto con el doctor Tarazo Oleksic, de esta importante investigación a nivel internacional denominada el proyecto 1000 genomas, cuyos resultados salieron publicados recientemente en la prestigiosa revista científica Nature, y de esa parte pues le hablaremos posteriormente, pero antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre los resultados preliminares de las muestras de Puerto Rico. Han tomado unas 140 muestras, de las cuales 55 están estudiadas a nivel internacional. Sí, ya se conoce el genoma completo de esas 55. Entonces nos decía sobre nuestro mestizaje y cómo quizás una teoría, ¿verdad? Es una hipótesis con relación. No, es una observación que se había obtenido anteriormente en un estudio anterior que había hecho el doctor Borchardt. Había encontrado también esa relación en donde la ascendencia de las parejas
era muy similar, ¿no? Había una correlación positiva entre una ascendencia de ella y la ascendencia de él también. Y lo había encontrado en Nueva York, pero también lo había encontrado en la isla de Puerto Rico. Sí. Otra cosa que hemos encontrado cuando analizamos los segmentos de los puertorriqueños y nos concentramos en los segmentos que vienen de África, podemos encontrar que hay como una distribución bimodal, es decir, distinto a los segmentos europeos, donde tú encuentras pues que el segmento promedio pues tiene cierto tamaño, pero que hay algunos que tienen un poquito más y otros que tienen un poquito menos. Cuando tú examinas los segmentos africanos, tú tienes algunos que son bien grandes y otros que son bien pequeños. Y entonces cuando uno comienza a estudiar las variantes genéticas que existen en los pedazos grandes y los pedazos pequeños y los compara con las variantes genéticas que se conocen hasta el momento en el continente africano, encuentra que las variantes pequeñas las variantes de los segmentos pequeños tienden a ser más parecidas o a guardar una mayor relación con poblaciones de Senegal, de Gambia, de la parte más occidental de África. Mientras que los segmentos, cuando tú vas a los segmentos más grandes, entonces comienzas a ver una mayor relación con Nigeria, con Camerún, con Congo, ¿verdad? Entonces, eso lo que sugiere es que nosotros podemos conocer no solamente si la persona tiene más de africano o menos de africano, sino que podemos conocer más si estos pedazos que tiene son de África Occidental o si son de África Central, ¿verdad? Y también es demostrativo de que es posible reconstruir un poco más la historia de Puerto Rico, porque está documentado que cuando comenzó la trata africana en el siglo XVI para Puerto Rico, la mayor parte de los esclavizados que venían los traían del área de Senegal, estaban los elofes, entonces los encerraban en las islas de Cabo Verde para entonces traerlas al Caribe. Pero que cuando comenzaron ya a pasar los siglos, pues ese lugar se abandonó y se comenzó a tomar personas de más al sur de África, y ya de lo último cogían hasta de Mozambique, ¿no? del área sureste de África. Y entonces estamos encontrando que es posible distinguir a africanos de un lugar de otro. Y eso puede también tener muchísimas implicaciones, especialmente muchos de nosotros estamos concentrados, ¿verdad?, en las aplicaciones médicas que pueden tener estos conocimientos, y ciertamente podemos esperar que en lugares del oeste de África, donde abunda mucho más la malaria, pues uno puede encontrar genes que te dan más resistencia contra la malaria que en otros lugares de África. Y quiere decir que las interacciones que puede haber entre variantes genéticas depende obviamente de cuáles son las variantes genéticas. Así que no basta con decir, tiene tanto de africanos, sino que realmente hay más detalle que se puede trabajar, hay mucho más detalle que se puede trabajar. Me llama la atención lo que usted me está diciendo, profesor, porque aparte de quizás lo que es la misión de este proyecto de 1000 genomas, un poco más hacer este catálogo y del catálogo saber cómo se desarrollan ciertas enfermedades y cómo se podían manejar, aquí hay un componente histórico, al menos para nosotros los puertorriqueños bien significativo, porque son temas que no se han estudiado desde este punto de vista anteriormente. Podemos decir que la historia demográfica de un pueblo está escrita en sus genes. Eso está así. Y entonces, profesor, si no hubiese sido por este proyecto, yo creo que usted hubiese buscado alguna forma de hacerlo, ¿verdad? De buscar un poquito más sobre esto. Quizás no hubiésemos tenido estas muestras que nos dieran estos resultados, porque es algo costoso. Sí, es algo bien costoso, requiere un conocimiento tecnológico bien avanzado. Yo tengo, sin embargo, que añadir, los avances tecnológicos van tan rápido que muchos científicos pues están necesitando ayuda, ¿verdad? Para cómo pueden utilizar esta nueva tecnología, que por ser nueva nadie la conoce. Y entonces, afortunadamente, el doctor Oleksic, especialmente, claro, me ayuda también, pero él ha tomado el liderato
como él tiene muy buenas conexiones en el Instituto Nacional del Cáncer, pues ha logrado traer científicos de allá para empezar no solamente traerlos, sino también enviar estudiantes de aquí a allá para entrenarlos. Y tenemos ya estudiantes que son capaces de utilizar la tecnología más avanzada, ¿verdad? Y hemos conseguido ahora un secuenciador genómico, es el primer secuenciador genómico de este tipo que hay en Puerto Rico. Y hemos comenzado lo que estamos llamando el Caribbean Genome Center, donde estamos convencidos que vamos a poder dar unos servicios a la comunidad médica de Puerto Rico, porque aquí no solamente se pueden secuenciar segmentos grandes de un genoma con esta tecnología que hay ahora. Hay tecnología para secuenciar genomas completos, ¿verdad? Pero lo que hemos adquirido está especializado para secuenciar segmentos de un genoma que uno mismo lo selecciona para secuenciación. Por ejemplo, genes que se sabe que tienen que ver con cáncer. Pues nosotros ya tenemos los datos para 54 puertorriqueños de 46 genes que se sabe que tienen que ver con cáncer, y hemos secuenciado esos 46 genes en esos 54 puertorriqueños, ¿verdad? Y hemos encontrado, y son puertorriqueños saludables, ¿verdad? Pero aún así hemos encontrado mutaciones con más frecuencia de lo que yo hubiera esperado, que son mutaciones que están relacionadas al cáncer, es decir, que aumentan la probabilidad de que la persona desarrolle un cáncer. Quiere decir que hay recursos para uno conocer más sobre el riesgo que tienen las personas de desarrollar cáncer, ¿verdad? Y esto puede ayudar a manejar no el tratamiento, sino la prevención que uno debe tomar. Profesor, en este caso estamos hablando de la primera fase del proyecto, que fue publicada en la prestigiosa revista Nature y en un sinnúmero de publicaciones. Sí. Específicamente que esté publicada en Nature y ustedes, los nombres de dos profesores de recinto universitario de Mayagüez, aparezca allí. ¿Qué implica? Bueno, eso de por sí es un gran logro. O sea, simplemente el hecho de que tú seas coautor, aunque seas coautor de un artículo que está, donde tiene muchísimos coautores, yo no me atrevo a contar cuántos son, ¿verdad? Porque hay coautores de todo el mundo. Pero el simple hecho de ser coautor de un artículo en la revista Nature es como un pelotero llegar a las Grandes Ligas. Yo lo que valdría algo así. Y entonces nos hemos basado en los resultados preliminares de Puerto Rico, pero a grandes rasgos, ¿qué se publica en esta revista Nature? Publican, me imagino que una hipnosis de todo lo que se ha dado a través del mundo. Sí, en esta publicación, pues nosotros hicimos un análisis general de todos estos cromosomas, describiendo lo que llaman structural variants, variantes estructurales, entre otras cosas. Las variantes estructurales son algo que está al palo hoy en día, que tiene que ver con segmentos completos de cromosomas que a veces se duplican, y al duplicarse, pues entonces te dan un número mayor de copias y a veces te dan un número menor de copias de los genes. De tal manera que el gen no ha sufrido una mutación, pero el gen puede estar en un mayor o menor número de copias, y eso se ha encontrado que puede tener unas implicaciones también para el fenotipo o las características físicas de la persona, y también los riesgos para desarrollar ciertas enfermedades. ¿Qué entonces procede en la siguiente fase de este proyecto y cómo se inserta Puerto Rico en esa fase? Bueno, la segunda fase va a incluir más secuencia puertorriqueña, también va a incluir secuencias de poblaciones de otras partes del mundo. Y este proyecto, como dijimos, es un proyecto donde se dedica a hacer catálogo, ¿no? Así que simplemente presenta la información. Hemos encontrado cosas muy interesantes en donde encontramos cromosomas que son bien calientes, como decimos. Es decir, cromosomas donde uno puede ver muchas variantes genéticas
y otros cromosomas que son como que fríos, ¿verdad? Como que siempre son iguales. Estamos encontrando una topología cromosómica que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Es realmente un descubrimiento, es como uno descubre un continente nuevo, pues es lo mismo, pero es a nivel microscópico y a nivel muy conceptual. Y eso pues la verdad que es algo que nos llena de satisfacción, porque cuando uno es científico es precisamente una aventura, ¿no? Y aunque uno no es una aventura, uno se monta en un barco ni en un avión, pero uno se monta frente a la computadora y comienza a ver las cosas que están saliendo y es realmente y es, fantástico. Profesor, es como formar parte de la historia, ¿verdad? Mientras Bueno, se está escribiendo. Sí, mientras se está escribiendo. Y entonces, ahora por primera vez en este semestre tenemos unos estudiantes que han seleccionado genes particulares porque han tomado interés en esos genes. Tengo una estudiante que está estudiando un gen que ha sido relacionado a déficit de atención. Tengo otra que está estudiando un gen relacionado a la obesidad. Y entonces están mirando todas las variantes genéticas que están en los puertorriqueños, en esos genes en particular, ¿verdad? Así que se están haciendo expertos en genes particulares. Y sin duda esta historia va a continuar y Y sé que en una próxima ocasión nos va a continuar hablando claro de sí. ella. Profesor, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir sobre esta importante investigación. Historias como esta usted las puede acceder a nuestro portal www.uprm.edu. Nos busca en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter a través de Prensa Room. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.